Durante muchos años creyó que lo que faltaba no era importante, que si nadie lo nombraba, entonces no existía. No fue una idea consciente, fue una forma de vivir, una manera silenciosa de acomodarse a lo que había y, sobre todo, a lo que no. Él es Luis. Tiene 68 años. Durante la mayor parte de su vida pensó que la palabra pobreza era algo que les pasaba a otros, a los que salían en la televisión, a los que pedían, a los que no trabajaban. Lo suyo, creía, era simplemente la vida tal como venía. Nació en una casa donde el día empezaba antes que el sol. No por disciplina, sino por necesidad. Su padre, Rogelio, se levantaba sin hacer ruido. No era un hombre de palabras, era un hombre de horarios. Si había trabajo, había que llegar antes. Si no había, había que buscarlo igual. Su madre, Elena, ya estaba despierta cuando el resto abría los ojos. No porque durmiera poco, sino porque dormía ligero, como si la vida pudiera caerse si no estaba atenta. Luis creció creyendo que el cansancio era un estado natural del cuerpo, que llegar a la noche con los hombros tensos y las manos ásperas era simplemente señal de que el día había valido la pena. Nadie se lo explicó así. Nadie se lo explicó de ninguna forma. Solo lo vio repetirse. En la mesa nunca sobraba nada. Tampoco faltaba, según la definición que usaban en casa. Había tortillas contadas, frijoles rendidos con agua, huevos que se repartían sin discutir quién comía más. Cuando no alcanzaba, Elena comía al final. Decía que no tenía hambre. Luis tardaría décadas en entender esa frase. En ese momento todavía no lo sabía. Pero ahí empezó a aprender algo que lo acompañaría toda la vida. Que desear demasiado era un riesgo. La ropa pasaba de un cuerpo a otro sin ceremonia. No era herencia, era continuidad. Camisas grandes que crecían con él, zapatos que apretaban antes de romperse. Nadie hablaba de estrenar. Estrenar era una palabra ajena, como si perteneciera a otro idioma. En la escuela, Luis no sentía que le faltara nada. Tenía cuadernos, aunque usados, lápices, aunque cortos, zapatos, aunque gastados. Nunca comparó. No porque fuera más sabio, sino porque no sabía con qué hacerlo. Todos alrededor vivían parecido. La normalidad era compartida, y eso la hacía invisible. A veces veía a otros niños con loncheras distintas, con galletas envueltas en colores brillantes. No sentía envidia, sentía curiosidad. Pero la curiosidad duraba poco. Aprendió pronto a no quedarse mirando. Mirar de más era reconocer una diferencia. Y reconocer diferencias podía doler. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. La costumbre de no preguntarse si había otra forma de vivir. Rogelio no hablaba de dinero, no porque no existiera, sino porque nombrarlo no lo hacía aparecer. Cuando había trabajo, se trabajaba. Cuando no, se ajustaba todo. La vida se medía en resistencia, no en comodidad. Luis creció viendo a su padre llegar con la espalda encorvada y el silencio intacto. Nunca se quejaba, nunca celebraba, solo seguía. Elena, en cambio, sostenía la casa con gestos pequeños. Remendaba, guardaba, reutilizaba. Tenía una forma especial de doblar la ropa para que pareciera nueva, de cocinar lo mismo de maneras distintas para que no se notara la repetición. Luis pensaba que así eran todas las madres, que todas sabían estirar el tiempo, la comida y el ánimo. Nunca escuchó la palabra carencia. Escuchó frases como alcanza, con eso basta, no hace falta. Esas palabras fueron formando un mapa donde el límite siempre estaba un poco más acá del deseo. Cuando cumplió 12 años, empezó a ayudar más seguido a su padre. No fue una decisión, fue una transición silenciosa. Un día simplemente ya estaba ahí, cargando, esperando, aprendiendo a no preguntar cuánto faltaba para terminar. El cuerpo se acostumbró antes que la mente. Creyó que eso era crecer. Mientras otros hablaban de lo que querían ser, Luis aprendía a ser útil. Ser útil era una forma de existir sin estorbar. Y en una casa donde todo se medía, estorbar era un lujo que no podían permitirse. Creyó que estaba eligiendo, pero solo estaba siguiendo el camino más corto. A veces, por las noches,
Escuchaba a sus padres hablar en voz baja. No distinguía palabras, solo tonos. Había preocupación, pero no pánico. Cansancio, pero no derrota. Eso también lo confundía. Si todo estaba tan justo, ¿por qué nadie parecía desesperado? Años después entendería que no era calma, era costumbre. Luis creció así, sin sentir que le faltara algo específico. Porque para sentir una falta, primero hay que conocer la ausencia como tal. Y él solo conocía ese mundo. Un mundo donde la vida no se disfrutaba ni se sufría en exceso. Se atravesaba. Creyó que la dignidad estaba en aguantar, que la fortaleza era no necesitar demasiado, que pedir más era una forma de ingratitud. No fue el peor comienzo, tampoco fue el mejor. Fue uno que se deslizó sin hacer ruido, dejando marcas lentas, invisibles, profundas. Creyó que eso era normal, y durante mucho tiempo, nadie le dijo lo contrario. Durante años, Luis siguió caminando con esa idea clavada en el cuerpo, que la vida era así y punto, que no había mucho que pensar. Se trabajaba, se cumplía, se seguía. Se fue de la casa joven, no por rebeldía, sino por inercia. El espacio ya no alcanzaba para todos, y él era el que podía irse. Consiguió trabajo donde pudo. Jornales largos, pagos cortos, horarios que se estiraban más que el día. Nada le resultaba extraño. Todo le parecía familiar, incluso el cansancio ajeno. Al principio compartió cuarto con otros hombres, camas alineadas, ropa colgada en clavos, olores mezclados. Nadie hablaba de sueños. Se hablaba de turnos, de patrones, de cuánto había rendido la semana. Luis escuchaba más de lo que decía. Había aprendido que observar era más seguro que opinar. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba repitiendo exactamente la misma vida, solo en otro lugar. Conoció a Marta en una reunión sencilla. Ella no hablaba mucho, pero miraba de frente. No preguntaba de más. Eso a Luis le dio tranquilidad. Se acostumbraron uno al otro sin grandes promesas. Cuando decidieron vivir juntos, no lo llamaron proyecto, lo llamaron arreglo. El primer lugar que compartieron era pequeño. Una sola habitación que hacía de todo. No les parecía poco, les parecía suficiente. Marta decoró con lo que había. Luis arregló lo que no funcionaba. Nunca hablaron de mudarse a algo mejor. Hablar de mejor implicaba aceptar que eso no lo era del todo. Ahí empezó a cerrarse un círculo que tardaría mucho en romperse. Trabajaron sin parar. Marta también. Ella llevaba la casa con la misma lógica que Elena había llevado la suya. Cuidar, rendir, no desperdiciar. Luis nunca lo cuestionó. Le resultaba conocido, confiable. Tuvieron hijos. Raúl primero, después Clara. Luis los miró dormir y sintió algo nuevo. Una responsabilidad más grande que él. No miedo, peso. El tipo de peso que no se dice, pero se carga. Prometió, sin decirlo, que no les faltaría nada, pero su definición de nada seguía siendo la misma. Los niños crecieron sin pasar hambre, sin frío, sin abandono. Eso, para Luis, era éxito. No había juguetes de sobra, pero había orden. No había vacaciones, pero había rutina. No había preguntas incómodas, porque nadie las hacía. En la escuela, Raúl un día preguntó por qué no podían ir a una excursión. Luis respondió lo primero que le salió. No hace falta. No era mentira, tampoco era verdad. Era una frase heredada. Clara dejó de pedir cosas antes de terminar la primaria. Luis lo vio como madurez, no como renuncia. Creyó que estaba haciendo lo correcto. El momento que marcó todo no llegó de golpe. Llegó despacio, casi con vergüenza. Fue una tarde cualquiera, muchos años después, cuando Raúl ya trabajaba y Clara estudiaba. Los invitaron a comer a casa de un compañero de trabajo de Raúl. Luis y Marta fueron por compromiso. No esperaban nada distinto. La casa era luminosa, no grande, pero distinta. Había cosas que Luis no sabía nombrar. Un silencio cómodo, una mesa sin prisas, un refrigerador lleno sin cálculo visible. Nadie contaba las tortillas. Nadie decía, alcanza. Luis observó sin hablar, como siempre. En el baño vio algo que lo descolocó.
un botiquín lleno. No solo lo básico, de todo. Como si la enfermedad también estuviera prevista, esa imagen se le quedó pegada. No supo por qué. Durante la comida, escuchó a Raúl hablar de planes, de cambiar de trabajo, de ahorrar para viajar. Luis sintió una incomodidad leve, pero persistente. No era celos, era desorientación. No entendía bien de qué estaban hablando. No porque fuera complicado, sino porque nunca había considerado que eso fuera posible. Ahí empezó algo que tardaría años en ordenar. De regreso a casa, Marta dijo que la comida había estado buena. Luis asintió. No habló del resto. Pero esa noche durmió poco. No por preocupación, por comparación. Por primera vez, una idea se coló sin pedir permiso. Tal vez esto que vivimos no era lo único que había. No fue una revelación dramática. Fue una grieta pequeña, pero suficiente. Empezó a notar cosas que siempre habían estado ahí. La forma en que compraban lo más barato, sin mirar opciones. La manera en que evitaban entrar a ciertas tiendas. La costumbre de decir luego, cuando alguien proponía algo distinto. No se sintió engañado. Se sintió tarde. Creyó que estaba cerrando una etapa, pero solo la estaba mirando de frente por primera vez. Y lo que vio no fue miseria. Fue limitación aprendida. Fue una vida ajustada tanto tiempo que ya no sabía estirarse. Luis no dijo nada. Como siempre, guardó esa conciencia nueva en el mismo lugar donde había guardado tantas otras cosas. Pero algo ya no encajaba igual, y aunque siguió con su rutina, con su manera de estar en el mundo, esa tarde había dejado una pregunta abierta que ya no se cerraría sola. La respuesta no llegaría rápido, ni completa, pero ya estaba en camino. Luis no habló de lo que había empezado a sentir. No con Marta, no con sus hijos, no consigo mismo, del todo. Solo siguió viviendo, pero con una atención distinta, como quien camina el mismo camino de siempre y de pronto nota las grietas del piso. La conciencia no llegó como culpa, llegó como cansancio acumulado, como una pregunta que se repetía sin ruido. ¿Y si no tenía que haber sido tan estrecho todo? Marta siguió con sus rutinas. Él también. El mundo no cambió porque Luis hubiera entendido algo. Las cuentas seguían llegando. El cuerpo seguía doliendo. El trabajo seguía pesando. Pero ahora, a ratos, sentía una incomodidad nueva. No por lo que faltaba, sino por lo que nunca se permitió pensar. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba empezando a soltar una idea vieja, que sobrevivir era suficiente. Raúl comenzó a hablar más seguido de irse a otra ciudad. No lo decía con urgencia, lo decía con posibilidad. Luis escuchaba en silencio. Antes habría respondido con advertencias, con frases heredadas. Esta vez no dijo nada, solo escuchó. Clara, una tarde, mencionó que quería seguir estudiando aunque implicara ajustar gastos. Luis sintió el impulso automático de decir que no era necesario, que con lo que tenía bastaba. La frase le llegó a la boca y se quedó ahí. No fue un gran gesto. No fue una conversación larga, solo dijo: «Vemos cómo le hacemos». Marta lo miró sorprendida. No preguntó nada. Luis tampoco explicó. Pero esa frase pequeña cambió algo. No el presupuesto, la dirección. Ahí empezó su redención. No como un acto heroico, como un ajuste mínimo, casi invisible. Luis comenzó a decir que sí a cosas pequeñas. No a todo, no siempre, pero a algunas. A una salida sencilla, a comprar algo sin buscar primero lo más barato. A no justificar cada gasto como si fuera un error moral. La culpa apareció. Silenciosa. Como una voz que le recordaba que durante años había enseñado otra cosa. Que había normalizado la renuncia. Que había confundido dignidad con aguante. Creyó que ya era tarde para cambiar nada importante. Pero no para cambiar algo. Un domingo, sin anunciarlo, llamó a Raúl. Le preguntó por su trabajo, pero de verdad. No para saber si alcanzaba, sino para saber si le gustaba. Raúl se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Ese silencio le dolió más que cualquier reproche. Clara empezó a contarle cosas que antes no decía. Ideas, miedos, deseos,
Luis escuchaba sin interrumpir, sin corregir, sin ajustar. Solo escuchaba. No pidió perdón. No sabía cómo hacerlo sin convertirlo en discurso. Su forma fue otra, más torpe, más honesta. Dejó de minimizar. Cuando alguien decía quiero, Luis ya no respondía con no hace falta. Respondía con vamos viendo. Esa diferencia, tan pequeña, abrió espacios que antes no existían. Marta un día le dijo casi al pasar, antes éramos muy duros con nosotros. Luis asintió. No agregó nada, pero entendió que ella también lo había sentido, aunque nunca lo hubiera dicho. Creyó que estaba cambiando a los demás, pero en realidad se estaba permitiendo algo a sí mismo, reconocer que no todo había sido elección. La pobreza, entendió al fin, no solo era falta de dinero, era falta de horizonte. Era no saber que se podía pedir más sin estar mal. Luis no renegó de su pasado, no lo negó, no lo condenó. Entendió por qué fue así, porque así aprendió, porque así sobrevivieron, porque nadie les mostró otra cosa. La redención no fue salir de la pobreza, fue dejar de justificarla como único camino. Hoy, a sus 68 años, Luis no vive distinto en lo material, vive distinto en lo interno. Permite que sus hijos elijan sin sentir que están traicionando nada. Permite que el deseo exista sin aplastarlo de entrada. No arregló todo. No podía. Pero mejoró algo. Y a veces, cuando se sienta solo, piensa que no sabían que eso era pobreza. Porque nadie les enseñó que también podían llamarlo de otra forma. Luis no hizo grandes anuncios. No reunió a nadie para explicar lo que había entendido. La vida no le enseñó así, y él tampoco aprendió a cambiar de esa manera. El cambio fue silencioso, como casi todo en su historia. Una tarde acompañó a Clara a inscribirse a un trámite que llevaba tiempo postergando. No preguntó cuánto costaba antes de escuchar para qué era. Sacó los papeles, firmó donde le indicaron y esperó sentado sin quejarse del tiempo. Clara lo miró varias veces, como buscando una reacción que no llegaba. Al salir, ella dijo, «Gracias». Luis respondió, «Para eso estamos. Nada más». En ese momento todavía no lo sabía, pero ese gesto cerraba algo que había quedado abierto durante décadas. Con Raúl fue distinto. Una noche, mientras arreglaban algo en la casa, Luis le preguntó si seguía pensando en irse. Raúl dijo que sí, con cuidado. Esperaba resistencia. Luis tardó en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba dejando ir una frase vieja. «No te quedes por nosotros», dijo al fin. Raúl no contestó enseguida. Siguió apretando un tornillo que ya estaba firme. Luis sintió una mezcla rara. Orgullo, sí, pero también una tristeza suave. No por perderlo, sino por entender cuánto tiempo había pasado creyendo que quedarse era la única forma de querer. Con Marta, el cierre fue aún más pequeño. Una mañana compró pan distinto. No el de siempre. Uno un poco más caro. Lo dejó en la mesa sin decir nada. Marta lo miró, sonrió apenas y no preguntó. No era el pan. Era el permiso. Luis entendió que no podía volver atrás. Que no podía darle a sus hijos una infancia diferente ni enseñarse a sí mismo otra manera de crecer. Pero sí podía dejar de repetir el mismo límite una y otra vez. La pobreza, al final, no había sido solo la falta de cosas. Había sido aprender a no desearlas demasiado, a no mirar más lejos, a no preguntar si había otra forma. Luis no reniega de su historia, la entiende, y al entenderla, deja de cargarla como culpa. No cambió el pasado, solo dejó de heredar el silencio, y eso, para él, fue suficiente.